Hallelujah, 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 hallelujah. הללו את אדוני מן השמיים, הללו במרומים, הללו, הללו כל מלאכיו, הללו כל צבאיו, הללו שמש וירח, הללו כל כוכבי אור, הללו שמי השמיים והמים אשר מעל השמיים. יהללו את שם אדוני כי הוא ציווה ונבראו, ויעמידם לעד לעולם, חוק נתן ולא יעבור. יהללו את שם אדוני כי הוא ציווה ונבראו, ויעמידם לעד לעולם, השמיים, הללו במרומים, הללו כל מלאכיו, הללו כל צבאיו, הללו שמש וירח, הללו כל כוכבי אור, הללו שמי השמיים והמים אשר מעל השמיים, והמים אשר מעל השמיים, והמים אשר מעל השמיים. יהללו את שם אדוני כי הוא ציווה ונבראו, ויעמידם לעד לעולם, חוק נתן ולא יעבור. יהללו את שם אדוני כי הוא ציווה ונבראו, ויעמידם לעד לעולם, חוק נתן ולא יעבור. Estamos en estas mañanas hablando con relación a Israel, el reloj profético de nuestro Elohim. Y como vemos,
las batallas de este último tiempo, cómo se están recrudeciendo las batallas, las guerras. Inició como un evento el 7 de octubre del año pasado, hace 8 meses, en Israel, pero vemos cómo esto se ha extendido. Ahora hay rumores de guerra, como dice la palabra, por toda Europa. Si ustedes han oído las noticias de los submarinos que hay por la costa ya de Estados Unidos, submarinos rusos, Rusia declarando enemigo a Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos uniendo fuerzas, guerra de Taiwán, China, en Ucrania, Rusia, la OTAN declarándole la guerra a Rusia. ¿Qué es lo que pasa con esto? Estas batallas del último tiempo. Hoy vamos a centrarnos en esto, en las batallas, las guerras del tiempo final y el papel de Jerusalén. Cuando vemos todas estos acontecimientos que están pasando, no podemos nosotros cerrar los ojos y decir, no, no está pasando nada. Están pasando muchas cosas y la mayoría de ellos dentro de todo el programa profético que vemos en las Escrituras. Hoy revisaremos algunas de las profecías grandes que vemos que se están cumpliendo. Todo lo que está pasando sencillamente está hablando con voz muy fuerte que nos estamos acercando a los tiempos finales. Y uno de los eventos más grandes del fin de los tiempos es la segunda venida de Yeshua. O sea, nos estamos acercando a la segunda venida, al regreso de Yeshua. Él regresará a la tierra. Pero, ¿cómo regresará? ¿Cómo es que regresará? Él regresará como un gran guerrero. Y Él viene para destruir todas estas fuerzas del enemigo. Todas estas fuerzas que se están levantando en este tiempo. Todas estas fuerzas, tanto espirituales como terrenales, físicas como espirituales, que se están levantando en nuestros días para causar todas estas guerras. Bueno, hay un comandante, el comandante, Yeshua, el rey. Él regresará a la tierra como un gran guerrero. Él regresará como el líder de los ejércitos celestiales. Él regresará como el comandante para llevar a cabo una de las más grandes guerras de este tiempo. Y Él vendrá para destruir todas las fuerzas del enemigo. Expulsará de esta tierra a todos los Sheidim, a todos los demonios, toda fuerza, toda hueste espiritual de maldad, a Satán, sus demonios, las fuerzas espirituales, principados, potestades, gobernadores. Una guerra, mis hermanos, impresionante que se llevará a cabo y a la cual Yeshua le pondrá fin. Y cuando ocurra toda esta guerra y Yeshua regrese a esta tierra, entonces establecerá su gobierno sobre el mundo entero desde Jerusalén. Para la venida de Yeshua acontecerán cosas importantísimas como la resurrección de los muertos o la resurrección de los que creyeron en Yeshua, de los creyentes en Yeshua que murieron, que partieron, la transfiguración también de los creyentes que están vivos, la reunificación de Yehudá en su propia tierra, la salvación de todo Israel. Son cosas importantes que se darán al fin de los tiempos. Y estos son buenas noticias porque todo esto que está hirviendo hoy en la tierra, la palabra nos muestra que está próximo también a terminar. Y esto, mis hermanos, es por lo que nos esforzamos. O sea, es porque tenemos una agenda. El Eterno nos ha involucrado en una agenda y cada uno de nosotros tenemos un papel en esta agenda. Cada día, mis hermanos, que pasa, estamos un día más lejos del día de la muerte del Mashiach, pero un día más cerca de su regreso. Todo esto, Yeshua habló de que serían las señales de su regreso. Pero también nosotros estamos viendo todas las fuerzas de las tinieblas alrededor del mundo alborotadas.
¿Qué es lo que pasa con todas estas fuerzas espirituales de maldad en el mundo? ¿Qué es lo que están haciendo? Lo que están haciendo es impidiendo, tratando de impedir a que Yeshua regrese. Porque Hasatán y todos sus ejércitos malignos saben, mis hermanos, que cuando Yeshua regrese, tendrán que abandonar este planeta. Y por eso están levantando todo este caos político, cultural, religioso, guerras, nación contra nación, porque no quieren que el Mashiach regrese, pero él regresará. La razón principal de todo este mal que está sucediendo en la tierra es el deseo que tiene Hasatán, que tienen los gobiernos, que tienen los reyes de la tierra, como dicen los Eilim, de detener el regreso de Yeshua. Hasatán sabe que le queda poco tiempo y lo que vemos nosotros es una guerra espiritual en marcha. Anteriormente solamente se tenía el concepto, como Shaul nos presentaba, porque nuestra guerra no es contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Bueno, mis hermanos, esto que estamos viendo hoy, aunque anteriormente era solo un concepto, una teoría, una doctrina, hay una guerra espiritual real en marcha y se volverá cada vez más difícil. Nosotros hemos visto cómo se está intensificando en los últimos años esto. Cada día todas estas fuerzas de maldad están ganando cierto terreno. Y se volverá más difícil y más difícil hasta el día del regreso del Mashiach. Y será especialmente difícil durante una guerra general en la tierra y en el cielo. Porque no solamente nos habla la palabra de una guerra en la tierra, sino que también se está desatando una feroz guerra en los cielos. Pero gracias a Yeshua, la palabra nos habla quién es el ganador en esta guerra. Yeshua gana. Yeshua ganará esta guerra. Su reino se establecerá. Y hoy queremos decirle en el oído a Hasatán y que Yeshua lo reprenda, que el reino mesiánico se establecerá sobre toda la faz de la tierra. No quedará ningún rincón de este planeta Tierra en el cual Hasatán pueda asentar un pie. Ni sus ejércitos, no quedará ni un lugar para ellos, porque el reino se establecerá sobre toda la faz de la tierra. Y Yeshua, él quiere y realmente quiere que seamos parte de esta batalla y la ganemos porque estamos juntamente con el vencedor. Todas las armas espirituales, mis hermanos, nos han sido dadas, nos han sido entregadas y en este tiempo nos toca a nosotros levantarnos y guerrear. Hay cientos de escrituras sobre la segunda venida de Yeshua. Pero vamos a hablar de dos pasajes en esta mañana que hablan con más detalle sobre este maravilloso evento del regreso de Yeshua. El capítulo 19 del libro de Revelación y el capítulo 14 del libro de Zacarías nos habla de este gran evento. Estos dos pasajes, Revelación 19 y el libro de Zacarías, capítulo 14, son fundamentales, mis hermanos, para comprender todas las profecías que describen la segunda venida de Yeshua. Yo fui muy apasionado por las profecías. Digo fui en el sentido de que me metí en el estudio de las profecías. Hace 6 años comencé a estudiar lo que era la profecía mesiánica.
Y el Eterno me permitió ir bien hondo en estas profecías hasta poder descubrir todas las 365 profecías que contiene el Tanaj. Estudiar una por una. Y hace 6 años saqué por primera vez un listado de las profecías mesiánicas que aparecen en el Tanaj. Y luego a lo largo de los años profundizar en cada una de ellas y restaurarlas en la Torah viviente. Todas las profecías están restauradas en la Torah viviente con los libros y con el material de estudio que hemos hecho en audio, en video, en PDF y en la misma Torah viviente. Es lo más importante, es la noticia más importante. Muchos recuerdan cuando estábamos estudiando, muchos llegaron en el tiempo de que estábamos estudiando las profecías mesiánicas del Tanaj en la noche. Mucha gente conectada y es de los temas que más han descargado o visto. Hoy centraremos en este capítulo 19 y 14. Para mí esto me surgió cuando estaba leyendo el libro de Hillel en ese tiempo. Y yo vi ahí algo cuando Yeshua iba con estos 2 discípulos que iban camino de Emaús. Y en una porción dice que no ardía nuestro corazón cuando Yeshua nos abría el Tanaj. Y él hablaba de las profecías que hablaban con respecto a él en el Tanaj. Pero yo poco había visto, tal vez había visto 1 o 2. Pero cuando dice que él los paseó por todo el Tanaj, eso para mí fue algo grande. Y Yeshua, quiero conocer esos pasajes que tú compartías. ¿Cuáles eran esos pasajes? Y ahí comencé a descubrir todos los pasajes de las profecías mesiánicas del Tanaj. Estos 2 hoy son fundamentales para entender la segunda venida de Yeshua. Porque los 2, tanto Revelación 19 como Seharía, capítulo 14, describen este evento de la segunda venida de Yeshua. Habla de Yeshua regresando. El libro de Revelación, capítulo 19, habla del regreso de Yeshua, o Yeshua regresando del cielo con un ejército celestial. O sea, el libro de Revelación me presenta una visión desde el cielo, y Yeshua regresando de los cielos, mientras que Zacarías me describe ese regreso, pero desde la tierra. Son 2 puntos de vista. Uno lo hace desde los cielos y otro lo hace desde la tierra. O sea que si yo veo los 2 eventos, entonces lo veo de una manera muy completa, porque puedo verlo desde los cielos y puedo verlo desde la tierra. Cuando nos presenta una visión del cielo, una visión panorámica, eso es muy importante. La verdad, nuestra vista es muy corta, porque hay casas, hay edificios, hay cosas que impiden que nosotros veamos de verdad qué hay alrededor nuestro. Pero si montamos un dron, elevamos un dron, y ese dron me toma esas vistas panorámicas, fotografías, videos, voy a descubrir cosas impresionantes. Y eso es lo que hace el libro de Revelación 19. Me sube, me eleva, para que yo vea desde los cielos esa venida maravillosa, ese regreso. Y desde el verso 11 del capítulo 19 dice así: después vi el cielo abierto. El cielo abierto, mis hermanos. Esto es un evento impresionante. Vi el cielo abierto y allí delante de mí un caballo blanco. Sentado en él estaba el único llamado fiel y verdadero. Y es en justicia que él dicta juicio y hace guerra. Un guerrero, un jinete, un guerrero. Y es en justicia que él dicta juicio y hace guerra. Es un ejército de guerreros. Sus ojos eran como llama ardiente de fuego, y en su cabeza había muchas coronas reales. Y tenía un nombre escrito que nadie conocía sino él mismo. Estaba usando una túnica que había sido empapada en sangre, y el nombre por el cual es llamado es la palabra de Elohim. Los ejércitos del cielo, ejércitos celestiales, guerreros celestiales,
los ejércitos del cielo, vestidos de lino finísimo, blanco y puro, le seguían en caballos blancos. Y de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones. Él las regirá con cetro de hierro. Él es quien pisa el lagar de donde fluye el vino de la ira furiosa de Adonai, Elohim de los ejércitos del cielo. Y en su túnica y en su muslo tiene un nombre escrito: Melech Hamlahim, Rey de Reyes, y Adon Adonim, Soberano de soberanos. Entonces vi un malach parado en el sol, y él gritó a una gran voz a todas las aves que vuelan en medio del cielo: vengan, recojan la gran cena de Adonai, para que coman carnes de reyes, carne de generales, carne de hombres importantes, carne de caballos y sus jinetes, y la carne de toda clase de gente, libres y esclavos, pequeños y grandes. Yo vi la bestia y los reyes del mundo y sus ejércitos reunidos para la batalla contra el jinete del caballo y contra su ejército. Pero la bestia fue prendida y apresada, y con ella el falso profeta, quien en su presencia había hecho los milagros que había utilizado para engañar a aquellos que habían recibido la marca de la bestia y a aquellos que habían adorado su imagen. La bestia y el falso profeta fueron los dos lanzados vivos en el lago de fuego que arde con azufre. El resto fueron muertos con la espada que sale de la boca del jinete del caballo, y todas las aves se hartaron con las carnes de ellos. Mis hermanos, nadie ha visto nunca en su vida un ejército como este. Un ejército que baja del cielo, un ejército de guerreros que bajan del cielo. Están luchando contra el ejército espiritual del cielo. Son guerreros que vemos en el capítulo 12 de Revelación. Aquí los está comandando directamente Yeshua. En estos ejércitos está Miguel, que es el encargado de los ejércitos que rodean a Israel, como dice Daniel 12. Daniel 12 dice que Mijael es el encargado de los ejércitos celestiales que hoy cuidan a Israel. Pero aquí está hablando de Yeshua con todo ese equipo de generales, de autoridades, de todo este ejército celestial que vendrá. La mayoría de la gente no tiene ni idea de cómo es que es el regreso de Yeshua. No regresará solito, con un ejército. Viene venciendo, viene para vencer, viene venciendo los ejércitos de los cielos, toda rebelión en los cielos, pero no se detiene en el cielo y se queda allí. No, sino que desciende también a luchar contra el ejército terrenal, de el cual habla el libro de Revelación en 19:19. Yo vi la bestia y los reyes del mundo. Todo esto que está pasando aquí en la tierra se va a intensificar. Esta guerra se va a volver muy intensa. El antimashiach surgirá, el falso profeta reunirá a todos los reyes del mundo y sus ejércitos para la batalla contra el jinete del caballo blanco. O sea, no solamente es una guerra contra Israel, es una guerra contra Yeshua. El antimashiach se enfrentará al Mesías. Se apoyará, según él, en todos los ejércitos, en los armamentos sofisticados que tienen los ejércitos de la tierra. Hará una alianza para hacer un gran ejército que se reunirá para declararle la guerra al Mashiach contra Yeshua y contra su ejército. Aquí, mis hermanos, en el libro de Revelación vemos una impresionante descripción de Yeshua. ¿Qué descripción?
esta descripción tan importante que la vemos aquí en el libro de Revelación. Y Yeshua no volverá aquí con una túnica larga y sandalias para caminar por Galilea, como vino en la primera venida, caminando, sanando. No. ¿Qué dice aquí la palabra? Que cuando Él regresa para pelear la gran batalla. Viene como un gran guerrero. Él regresa como un gran guerrero. Nosotros necesitamos entender su regreso. Necesitamos entender quién es el que regresa. Regresa aquel que librará. Israel ha esperado por siglos que el Mashiach los libre de todos los enemigos. Bueno, aquí está regresando. Él regresa, mis hermanos, para librar, ganar, para vencer a todos los enemigos de Israel y sus propios enemigos que se unirán contra el Mashiach. Hemos visto que Él juzgará a las naciones. En esta guerra las naciones serán juzgadas. ¿Usted se lo ha imaginado a Él como un guerrero? Un guerrero que regresa comandando el más grande ejército celestial para enfrentarse en esta guerra final contra Hasatán, contra el antimashiach, el falso profeta, los reyes y todos estos ejércitos. Por eso vemos que esto, mis hermanos, empeorará. Esto empeorará al máximo y a lo último, Yeshua intervendrá. Él como este gran guerrero. Él es el que lidera todos los ejércitos celestiales, todos los guerreros. Dentro de los ejércitos celestiales hay miles de malajín que son guerreros. ¿Quién los comanda? Yeshua. Él es el comandante. ¿Lo ha visto usted como el comandante del ejército? ¿Lo conoce a él como un comandante de ejército? Y en este ejército nosotros también participamos, somos parte de este ejército. Cuando guerreamos, cuando oramos, cuando hacemos guerra espiritual, no estamos solo para leer, estamos para hacer guerra de verdad, para guerrear, para levantarnos, para ponernos en pie, para ejercitar la autoridad de Yeshua sobre todas las cosas negativas que se levantan. Tenemos que verlo como un juez, tenemos que verlo como el comandante del ejército, de los ejércitos de los cielos. Él es Adonai Elohim Sebaot, y Él viene comandando los ejércitos celestiales. Los ojos de Yeshua, como dice aquí, sus ojos son como llamas de fuego. Sus ojos son como llamas de fuego. Está lleno de la ira de Elohim. Y Yeshua viene lleno de ira. En la primera vez vino como el gran amor, como nuestro amor de amores. Pero Él regresa lleno de la ira de Elohim. Él viene lleno de ira contra todos estos ejércitos que hoy se están alistando, que comienzan a hacer pactos, convenios, alianzas. No solamente contra Israel. Esto va creciendo, como dice, bueno, la mayoría de los profetas. Especialmente el capítulo 38 del libro de Ezequiel, donde habla de que comenzará prácticamente como comenzó todo desde el 7 de octubre. Algunos grupos terroristas hacen alianza entre ellos, luego los países los apoyarán y luego los países entre ellos harán alianzas, luego alianzas internacionales, se van fortaleciendo grandes ejércitos, primero contra Israel, luego contra el resto de la descendencia de la mujer, contra todo aquel que es temeroso del Creador en esta tierra, y luego le harán la guerra al mismo Mashiach. Casi como sucedió allá en la Torre de Babel, solo que con mucha más intensidad. Pero Él vendrá lleno de la ira de Elohim. No sé si uno pueda ver a Yeshua con la ira con la que vendrá. Aún los reyes de la tierra dicen que llegará el momento en que le dirán a las piedras, a las rocas, caigan sobre nosotros y guárdanos de la ira de aquel que está sentado en el trono.
o sea, de Yeshua. Pues con todo el poder, mis hermanos, hay que temer a esta gran ira. Dice también aquí el libro de Revelación que tiene muchas diademas en su cabeza. Esto significa que tiene autoridad, mucha autoridad, sobre todas las naciones. Él es el rey, Él es el rey de reyes, es el rey del universo, Él es el Melech Haolam. Él es el emperador, mis hermanos, de todas las naciones. Es el gran emperador de las naciones. Y Él regresará, como dice aquí el libro de Revelación, para terminar esta batalla. Estamos iniciando esta batalla, pero Yeshua regresará para terminar esta batalla. No sé si usted lo ha visto así. A veces ignoramos estas cosas y mucha gente está orando como la mayoría ora: Padre, que termine esta guerra. No, que venga rápido, que regrese, porque todo esto terminará con el regreso del Mashiach. Y mis hermanos, así es como Él regresará. Bendito el Eterno, porque Yeshua vino, mis hermanos, por primera vez aquí a la tierra cuando era un bebé. Creció, predicó el amor, predicó el perdón, murió, llevó nuestros pecados por medio de su muerte, para que pudiéramos ser perdonados. No es que Él está obligado, es que ahora tengo la facilidad de pedirle perdón por causa de que Él murió por mis pecados. Pero no solamente murió, resucitó. Resucitó de entre los muertos para que tengamos vida eterna. Así fue la primera venida. Pero en esta segunda venida es el juez. En su regreso es el comandante. Y viene con toda su ira. Él es la única persona que puede perdonar nuestros pecados porque es el único que ha muerto por nosotros. Pero también es la única persona que puede castigarnos por nuestros pecados. Él es el juez de vivos y de muertos. Él perdona al que se arrepiente, Él absuelve al que se arrepiente, pero no absuelve al que no se arrepiente. De tal manera que cada uno tiene que pedirle perdón de manera personal y profunda, verdadera, una verdadera teshuvá. Él vino la primera vez. La primera vez vino a perdonarnos. La primera vez vino en amor, pero regresará. Esta segunda vez, Él regresará a castigar al pecado, a castigar a los pecadores que no se han querido arrepentir. Y tenemos tiempo para nosotros aprovechar este privilegio, esta gracia. Y tenemos todavía el tiempo para hablarle a muchas personas que acepten esta misericordia. Porque cuando Él regrese, mis hermanos, la gente dice la palabra que se desmayará solamente con ver la majestad de Yeshua, la ira, la manera como Él regresará como este comandante terrible. Cuando Yeshua descienda en su regreso, Él desciende como el líder de todas las huestes celestiales. Pero bueno, Él siempre lo ha sido. Uno de los grandes títulos es Adonai Elohim Sebaot. Cuando se habla de Él como el líder, como el comandante de las huestes celestiales, que se cuentan por millones de millones, como dice la palabra misma. Que los carros de Elohim, los caballos de Elohim, los ejércitos de Elohim se cuentan por millones de millones. Y Yeshua, Él es el comandante de estas huestes celestiales. Siempre lo ha sido. Cuando nosotros vemos el libro de Yehoshua, el libro de el difunto Josué, donde Yehoshua lo vio, o sea, él vio a Yeshua,
Y en el capítulo 5, 13 al 15, leemos esta experiencia. Un día, cuando Yehoshua estaba allí por Jericó, él alzó sus ojos y miró, y delante de él había un hombre con su espada desenvainada en su mano, un guerrero. Y Yehoshua fue a él y le preguntó, ¿estás de nuestra parte o de nuestros enemigos? Y él respondió, no, yo soy el comandante de los ejércitos de Adonai. Mis hermanos, ese es uno de los papeles de Yeshua. Y Yeshua siempre ha sido el comandante de los ejércitos de Adonai. Cuando Yeshua oyó esto, dice que cayó con su rostro en tierra y le adoró. Y Yeshua es eterno. Y Yeshua no aparece hace 2000 años. Y Yeshua se encarna hace 2000 años. Como dice Yohanan, todo aquel que no confiesa que Yeshua vino en carne. Y Yeshua ya existía desde la antigüedad. Cuando leemos la literatura del pueblo, la literatura rabínica, por ejemplo, ellos dicen que la luz que hay en Bereshit 1:3 es el Mashiach. Y nosotros lo vemos a él como el creador desde el verso 1 del libro de Bereshit. Bereshit bara Elohim et hashamayim. En el principio creó Elohim Aleph Tav. Sabemos que Elohim Aleph Tav es el Mashiach. Pero él en este sentido siempre ha sido el comandante de los ejércitos de Adonai. Y aquí se le presenta a Yehoshua y se le presenta como el comandante de los ejércitos de Adonai, o sea, como Adonai Elohim Sebaot. Cuando Yehoshua cae postrado, le pregunta, ¿qué tienes que decir, mi Adón, a tu siervo? El comandante del ejército de Adonai respondió a Yehoshua, quita tus sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado es Kadosh, es apartado. Y Yehoshua lo hizo. Este hecho, mis hermanos, aconteció más o menos por allá 1500 años antes del nacimiento de Yeshua. 1500 años antes de encarnarse, él ya se había presentado como este comandante. Y Yeshua, él siempre fue el líder, siempre ha sido el líder de los ejércitos celestiales, de los ejércitos de Adonai. Cuando nosotros leemos en la Besorá, en los evangelios, cuando los Sheidim, cuando los demonios lo veían, muchos de ellos gritaban, sabemos quién eres, sabemos quién eres. Eres el mismo líder del ejército que nos ha estado destruyendo todos estos años. ¿Has venido a destruirnos ahora? Sabían, mis hermanos, quién él era. Hasatán sabe quién es Yeshua. Sabían que vendría a destruirlo. Se profetizaba, mis hermanos, de este regreso. Lo que no sabían es cuándo acontecería. Por eso, antes de que Yeshua regrese, después de que Yeshua murió y resucitó, él nos dio su autoridad. Él nos dio su poder, él nos dio su nombre, él nos dio su sangre para guerrear contra estos demonios, para expulsar estos demonios. Y cuando Yeshua regrese, él los expulsará a todos de un golpe. Todos estos ejércitos, visibles e invisibles, saldrán de una vez y por todas. Ellos, mis hermanos, saben quién está en el poder. Ellos saben quién tiene la autoridad. Estos demonios tiemblan ante Yeshua, porque ellos ven el fuego consumidor en los ojos del Mashiach. Lo que vemos nosotros aquí en Revelación 19 no es nada nuevo. Y Yeshua siempre ha sido así, como lo describe aquí el capítulo 19, excepto durante el ministerio terrenal que estuvo aquí en la tierra. Él era así como lo pinta aquí el libro de Revelación,
con tremenda majestad, con tremenda cabod, con esta gloria, mis hermanos, que sobrepasa cualquier entendimiento. Él siempre fue así, en su grandeza, pero en los años de ministerio aquí en la tierra, dejó esa gloria a un lado por un tiempo, dejó todo ese acabó a un lado por un tiempo, para morir por nosotros. Pero él era así antes de nacer. Y lo vemos así ahora regresando nuevamente a la tierra. Cuando él nació, él tuvo que renunciar a este fuego. Cuando él nació, tuvo que renunciar a esta cabot, tuvo que renunciar a esta gloria. Se hizo un poco más pequeño para poderse acercar a nosotros, para poder venir hacia nosotros. Pero él nos está diciendo, pero ustedes deben saber quién soy yo realmente. Debemos entender quién es nuestro comandante. Debemos saber quién es el que regresará. ¿Cómo será el regreso de Yeshua? Mis hermanos, estas guerras no las va a parar nadie. Estas guerras se descontrolarán. No podemos ponerle esperanza en ningún gobierno y diga, no, yo les voy a traer paz. Mentira. Una de las cosas que el antimashiach ofrecerá será una falsa paz. A muchos se engañará, pero no será la paz real. No será la paz verdadera. Yeshua dijo, cuando digan de paz y seguridad, vendrá la destrucción repentina. Y Yeshua en el pasado, él apareció a todos los patriarcas, él apareció a todos los profetas antes de su nacimiento. Y esto, mis hermanos, es lo interesante. Cada vez que Yeshua apareció en fuego, rodeado de cabot, como lo estamos viendo aquí en el libro de Revelación. Aún sus ojos son como llama de fuego. Cuando él apareció aquí en la tierra de Israel, estaba sin fuego, sin gloria, sin cabot. A excepción cuando él fue al monte de la transfiguración y se transfiguró, mis hermanos, de una manera maravillosa delante de los discípulos que él había invitado al monte. Vieron quién era él realmente. Cuando él viene aquí a Yehoshua, Yehoshua lo ve como un varón. O sea, viene sin ese fuego, sin esa cabot, sin esa gloria, porque eso es lo que nos dice a nosotros el libro de Filipenses, ya en el Brit Hadashah. Él no estimó el ser igual a Elohim como cosa que aferrarse, sino que él se despojó de su cabot, se despojó de su gloria, de su fuego, se despojó y vino y se humilló tanto que fue hasta la muerte, y muerte en este poste de ejecución. Cuando él viene a Yehoshua, él viene como el comandante de los ejércitos. ¿Quién fue el que se presentó? Yeshua. Cuando vemos que Jacob lucha también con un varón, ¿con quién es que lucha? Eso ya lo hemos estudiado en las parashot del libro de Bereshit. ¿Quién fue el que luchó con Jacob? Es Yeshua. Incluso, ¿quién fue el que cenó con Abraham? Es Yeshua, el que viene a comer con Abraham. Ahora, el libro de Ezequiel, aquí el profeta Ezequiel lo vio en fuego, lleno de esta cabot de Elohim. Eso era en Babilonia. Daniel lo también en fuego. Moshe lo vio en fuego, ahí en la zarza en el desierto. Esta es la imagen, ¿cómo le podría decir uno? Esta es la imagen internacional. El Mashiach lleno de fuego, lleno de cabot, lleno de la gloria de Elohim. Cuando vino a Israel, él disminuyó ese fuego y vino para efectuar la obra de redención. Pero cuando lo volvamos a ver, lo vamos a ver ahora
otra vez en esta esfera de fuego. Pero necesitamos saber quién es Él. Él, mis hermanos, es el líder del ejército celestial. Él es el comandante. Él está lleno de poder, está lleno de autoridad, de toda la autoridad de Elohim. Como Él dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y como Él tiene toda la autoridad, nos ha delegado la autoridad también en su nombre. Por eso es que tenemos la autoridad en su nombre. Y tenemos también el poder de su Ruach. Ahora, esto es la visión desde el cielo que nos presenta el libro de Revelación 19. Ahora veámoslo desde el suelo, veámoslo desde la tierra, cómo nos lo presenta también la palabra. Dice el libro de Revelación que Él es el Rey de Reyes. Melech HaMelachim. Esta batalla vemos que se ha originado en el cielo y hay un ejército que está descendiendo. Este ejército está comandado por Él. Un ejército de seres espirituales, de guerreros espirituales. Aparte de eso, sabemos que va a ocurrir el recogimiento de Israel hacia su presencia. Nosotros seremos un pelotón, digamos, de todos los ejércitos celestiales para conocer a esos compañeros guerreros que hoy nos ayudan en nuestras batallas, como dice el libro de Hebreos, que los malachim son consiervos nuestros. Ellos nos ayudan en nuestra guerra espiritual. Y Yeshua y su ejército descenderán a la tierra y lucharán contra el imperio del mal aquí en la tierra, contra el imperio físico aquí en la tierra, contra los reyes, contra los ejércitos, contra las naciones que se hayan unido inicialmente contra Israel, luego contra los creyentes y finalmente, abiertamente, mis hermanos, le harán la guerra al Mashiach y se prepararán para hacerle la guerra al Mashiach. Él vendrá para luchar contra todo el gobierno humano común y corriente, lo que vemos hoy, los ejércitos que vemos hoy en la tierra. Una lucha con este ejército humano real al final de esta era. Todos los ejércitos se reunirán en un lugar determinado. Irán avanzando hasta que se reunirán en un lugar determinado para luchar contra Yeshua. Tienen una vana esperanza de que pueden vencerlo, de que pueden derrotarlo. No dice que sabían que pelearían contra el Cordero. Shaul, Pablo, a quien Yeshua mismo se le apareció en el camino, le dijo: Shaul, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? ¿Quién eres? No sabía que te perseguía a ti. Eso es lo que vemos ahí en Hechos 9. Lo mismo, estas personas no sabrán que se están oponiendo personalmente a Yeshua. Toda la gente que dice somos de pro-Palestina, somos todos los grupos que están apoyando hoy irse contra Israel, no saben que se están oponiendo personalmente a Yeshua. Es decir, se están oponiendo a Elohim. Piensan que se oponen es a la política, piensan que se oponen es a los hombres. Así como Shaul no sabía ni idea de que él estaba enfrentándose, era directamente a el mismo Yeshua. Ahora, surgen dos preguntas. ¿Dónde se reunirán? ¿Hacia dónde es que están viendo los ejércitos de la tierra? Los más de 200 millones que se reunirán para el fin de los tiempos, como dice también la palabra. Pero, ¿en dónde es que se reunirán? ¿Y contra quién lucharán? La respuesta es Jerusalén. Jerusalén es el centro de toda esta guerra. Zacarías, capítulo 14, da una descripción de este evento. Con relación a la
segunda venida de Yeshua. Es la misma imagen, es el mismo día. Los cielos se abren y Yeshua desciende liderando el ejército celestial. Luchan contra todos los ejércitos del mal, espirituales, físicos, todas estas huestes en el aire. Los derrotan, bajan a la tierra donde se ha reunido este ejército humano, el ejército de las bestias, y luchan contra este ejército de las bestias. Zacarías capítulo 14, desde el verso 1 dice: contempla, los días de Adonai vienen, y tu botín, Jerusalén, será dividido en tres, porque yo reuniré a todos los goim para la guerra contra Jerusalén. La ciudad será tomada, las casas serán saqueadas, las mujeres serán violadas, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces Adonai saldrá y peleará contra aquellos goim. Aquí vemos a Adonai saliendo de los cielos para pelear. En el libro de Revelación vemos que hay Yeshua, que viene con este ejército. Entonces Adonai saldrá y peleará con aquellos goim, peleando como en un día de batalla. Será un día de batalla terrible. En aquel día, sus pies se pararán en el monte de los olivos, que está al este, delante de Jerusalén. Y el monte de los olivos se partirá al medio, la mitad hacia el este y el oeste. Una gran división. La mitad del monte se moverá hacia el norte y la mitad hacia el sur. Cuando Yeshua descienda a la tierra, al lugar donde estos ejércitos malvados se reunirán para la batalla, será la misma Jerusalén. Buscarán destruir a Jerusalén, destruir a todo el pueblo que hay ahí en Jerusalén, o sea, destruir al pueblo yehudí. Creen que los pueden vencer y comenzarán venciendo, y cuando llegue a la mitad de la ciudad, dice que Yeshua dirá: basta. Y en ese momento los cielos se abrirán y su ejército descenderá del cielo y barrerá al pueblo que ha salido a pelear contra él. Yeshua estará sobre el monte de los olivos. Él viene, mis hermanos, a gobernar la tierra. Él es nuestro rey. Cuando dice que sus pies están sobre el monte de los olivos, habla de sus pies porque los pies son un instrumento, son el instrumento para conquistar la tierra. Como el Eterno le dijo a Yehoshua: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Y nuestro rey está tomando posesión de la tierra de Israel y de todo el planeta Tierra. Mis hermanos, está llegando ese día. Llegará ese día en que Yeshua regresará. Nos estamos alistando para este magnífico regreso. Y Yeshua está reclamando, diciendo: este planeta es mío. La gente se lo quiere repartir, la gente cree que esto es de los gobiernos. Mis hermanos, este planeta es de nuestro Padre, así como eres Israel, es de nuestro Padre. ¿Y de quién es el poder en la tierra? ¿De los reinos, de los gobiernos, de Rusia, de Estados Unidos, de China? Mis hermanos, el poder de esta tierra es de nuestro Elohim. Él es el que tiene derecho sobre toda esta tierra. Hay un plan de parte de Elohim y hay un plan de parte de Hasatán. Desde el comienzo, mis hermanos, todo se trata de una guerra. Una guerra entre Hasatán queriendo dominar esta tierra y nuestro Elohim dándonos la oportunidad a nosotros de que nos pongamos de parte de él para conquistar esta tierra. Hay tanto creyente, mis hermanos, que ignora esto. Ignora todo el proceso de lo que se necesita para el regreso del Mashiach. Muchos dicen: bueno, sí, él regresará, pero él regresará ya a las nubes, estará un tiempito, nos arrebatará y volverá a irse.
No, mis hermanos, Él viene para liberar esta tierra. Él viene para cumplir el sueño, el deseo, las profecías que Israel ha tenido siempre de liberación. Por eso dice que al final todo Israel será salvo. Y Yeshua regresará a esta tierra. Hasatán le hace creer a mucha gente que Él es el dueño, que los reyes de este mundo son sus autoridades y que definitivamente no hay salida para este mundo, que esto definitivamente no tiene solución. Mis hermanos, la solución a todos los problemas, a todos los conflictos, es el regreso del Mashiach. Hay un plan claro que el Eterno nos revela en la palabra. Hasatán, él hará todo lo posible. Él, como un querubín rebelde que vio la cabot de Elohim, que vio la gloria de Elohim, o sea, que vio la gloria de Yeshua, que sabe quién es Yeshua, él está tratando de engañar a todo el mundo para apartarlos del Mashiach. La gran lucha final es de el anti-Mashiach contra el Mashiach. O sea, la última guerra es contra el Mashiach. ¿Por qué se llama el anti-Mashiach? Porque él va a surgir, claro, como un buen líder, como un líder engañoso, pero él tiene un plan y es llevar a toda la humanidad contra el Mashiach, para que toda la humanidad se enfrente al Mashiach en su regreso al final de toda esta batalla de esta era. Hasatán sabe quién es Yeshua y lo que quiso Hasatán fue tomar el lugar del Mashiach. Él quería la cabot de Yeshua, quería la gloria de Yeshua. Él quería la majestad de Yeshua y no se le dio. Esta cabot, esta gloria, este esplendor del Creador es demasiado fuerte para el enemigo. Cuando nuestro Padre creó a Adán y a Eva, a nuestros primeros padres, fue a ellos que nuestro Padre les entregó esta tierra. Ellos eran los encargados, los responsables de cuidar, de vigilar, no solamente el huerto, sino ellos y su descendencia cuidar de este planeta Tierra. Pero cuando ellos se sometieron a Hasatán, le dieron el poder de este planeta a Hasatán. Y hoy lo sigue teniendo porque la gente todavía se sujeta a Hasatán. Uno ve tanta gente ignorante que ha descuidado la palabra y sencillamente se someten al enemigo. Pero, mis hermanos, Elohim, el Todopoderoso, Él no es solamente el Elohim del cielo. Muchos dicen, sí, Él es el Elohim del cielo, y aquí es donde han surgido muchas doctrinas del arrebatamiento, donde dicen, no, pues Él nos llevará de esta tierra y Él nos llevará al cielo. Pero es que el cielo no se nos dio a nosotros, la tierra se nos dio a nosotros. Y estamos en una conquista por la tierra. Así como hay una conquista hoy por la tierra de Israel, el plan del Eterno es macro, conquistar toda esta tierra para nuestro Elohim. Cada lugar donde estamos, cada país, cada nación, estamos aquí, mis hermanos, para establecer este reino a lo grande, en todo lugar de esta tierra. Los que tienen la idea, o la mala idea, o la falsa idea, de que van a ser llevados de esta tierra al cielo, eso es lo que se llaman doctrinas de paz y seguridad. Es mentira, no es así, porque todo se está desarrollando en esta tierra. No seremos llevados al cielo, no seremos sacados de esta tierra. Esta tierra será conquistada, Hasatán será derrotado. Y a lo último vemos cómo es que termina esta historia de toda esta rebelión. ¿Cuál es el plan de nuestro Padre? Bueno, nuestro Padre dice, bueno, Hasatán ha tomado el control, engañó a Adán, pero
tengo un plan. Tengo un plan y ese plan nos lo reveló ahí en el libro de Bereshit 3:15. Pondré enemistad, Hasatán, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza, esta te contusionará la cabeza, esta te reventará la cabeza, esta te destruirá. Tú causarás una herida, pero es una herida solo en el calcañar. Tengo un plan. ¿Cuál es este plan? Bueno, un bebé va a nacer en este mundo. Un bebecito va a nacer en este mundo. Este bebecito será Immanuel. Este bebecito será Elohim con nosotros. Y se encontrará cara a cara con Hasatán. Van a tener un encuentro cara a cara. Una guerra cara a cara. En esta guerra lo único que tú puedes hacer es herir el calcañar. Pero este hombrecito, este bebé, te va a contusionar la cabeza. Te derrotará en este territorio. Te derrotará en esta tierra. Será derrotado Hasatán. Yo recuperaré el dominio sobre todo el planeta Tierra, sobre toda la humanidad a través de este bebé. Y te expulsaré de aquí, Hasatán. Y te expulsaré a ti y a todos los ejércitos que se unieron en esta rebelión. Este es mi plan, Hasatán. Era por eso que Hasatán siempre quería matar a ese bebé. Donde quiera que de pronto pudiera aparecer, nunca supo exactamente dónde estaba este bebé. Todos estos años antes de que naciera Yeshua, nosotros vemos esta persecución a muerte de Hasatán, porque él quería deshacerse de ese bebé. Quiso deshacerse de ese bebé a lo largo de los años, o quiso acabar con las generaciones por las cuales posiblemente él vendría en los años anteriores. Pero no lo pudo encontrar. Siempre se le escapó. A pesar de que miles de personas nacieron antes de la venida de Yeshua, nuestro Padre él siempre estuvo buscando una persona que lo invitara a regresar a esta tierra, que viniera a esta tierra a tomar el control de esta tierra. Finalmente aparece una persona. En la historia aparece un rey. Un día este rey estaba sentado en su palacio, mirando hacia las calles, mirando hacia sus habitaciones, hacia sus palacios. Y él pensó y dijo, de alguna manera todo esto está mal. Yo tengo una casa, tengo un palacio, pero el Creador no tiene nada. Quiero construir una casa. Quiero construir una casa para Elohim en esta tierra. Una casa que será magnífica, maravillosa, para que el Creador de este universo también venga a esta tierra. ¿Por qué creen que David es el hombre conforme al corazón de Elohim? Porque descubrió cuál es el corazón de Elohim. El corazón de Elohim es venir a esta tierra. Los que creen que un día serán llevados de esta tierra no conocen el corazón de Elohim. Él creó esta tierra para que esta tierra sea el centro administrativo del gobierno de nuestro Elohim por la eternidad. Él quiere esta tierra. Él quiere venir a esta tierra. Y esto, mis hermanos, lo descubrió un hombre. David. David fue el que puso en el corazón de él hacerle una casa a Elohim en esta tierra. Y Elohim se le apareció a David. Y nuestro padre le dijo, David, por fin lo entendiste. Alguien por fin entendió. Alguien entendió que yo quiero vivir en esta tierra. Pero bueno, David, no necesito un edificio. Pero eres la primera persona en la historia que entiende que yo quiero regresar a esta tierra. Que yo quiero vivir también en esta tierra, que esta tierra a mí me interesa. Y yo necesito que así gente como tú, David, mucha gente me invite a volver a esta tierra.
Por eso es importante la oración de Avinu Shebashamayim, porque ahí le estamos invitando todo el tiempo, venga a nosotros, ven a nosotros. Tenemos el corazón de David, ven a nosotros, ven tu reino, ven a nosotros tu reino. ¿Cuál es el reino de Adonai? Yeshua. Estamos diciendo que queremos que Él regrese. Y Él necesita que mucha más gente en toda la tierra lo invite a regresar cada día. Ven, ven, como termina diciendo el libro de Revelación. El que da testimonio de estas cosas dice, sí, yo vengo en breve. Y luego, ven, María, Yeshua HaMashiach. Ven, María, Yeshua Meshiach. Ven, Adonai, Yeshua, el Mashiach. Hoy, mis hermanos, nuestro Padre necesita pueblo, hombres, mujeres, niños, jóvenes, que lo inviten a volver, que todos los días lo invitemos a volver, que todos los días lo invitemos a regresar. Cuando el Eterno oyó esto de David, he encontrado a David, varón conforme a mi corazón. Mucha gente cree que es David porque no cometió pecado. No, es porque David entendió cuál es el corazón del Creador. David entendió que nuestro Creador quiere esta tierra, quiere vivir en esta tierra, quiere regresar a esta tierra. Y por eso es que el Eterno lo hizo a él rey por siempre. Hizo un pacto con David, como dice 2 de Crónicas 13:5. Hizo con David un pacto de sal para decirle, David, el único que puedes recibir mi reino eres tú. Le dio el reino a David porque entendió, mis hermanos, entender que nuestro Padre quiere regresar a esta tierra es la clave del corazón de nuestro Padre. Es el secreto de su corazón. Y cuando entendemos el secreto, le decimos, ven, ven. Cuando tenemos un familiar lejos de nosotros y nos enteramos que quiere venir a visitarnos, pero no tiene posibilidades y queremos que nos visite, pues hacemos todo lo posible para que se dé esa cita. Mis hermanos, así es con nuestro Padre. Él nos está diciendo, hijos, ya quiero regresar. Hijos, quiero regresar. Quiero encontrar personas en este mundo que me inviten todos los días a regresar. Esto, mis hermanos, fue lo que hizo que David sea un rey y que el Eterno le diera a David y a su cera el reino para siempre. Y por eso Yeshua es el Ben David. Le dio a David, mis hermanos, el reinado sobre Jerusalén, sobre todo Israel, pero también sobre toda la tierra a través de Yeshua. ¿Por qué? Porque entendieron cuál es el plan del Creador. Entendieron que todo lo que nuestro Padre está haciendo es para Él regresar a esta tierra. Él le dio a David el poder, le dio la autoridad, le dio el reino e hizo un pacto de sal con David con relación al reino. Cuando usted entiende el corazón del Eterno, que Él quiere regresar a esta tierra, usted ha entrado en los pactos más profundos con el Creador. Entiende el corazón del Creador. Él le dijo a David que con él y con su cera, un día nacería este bebé, que vendría de David. Este bebé es el que lucharía contra Hasatán. Vencería a Hasatán y se apoderaría de este planeta. Y el reino se extendería del cielo a la tierra, como Yeshua nos enseñó a través del Avinu. Que se haga tu voluntad así como se hace en el cielo, también en la tierra. Es una extensión del reino de los cielos aquí en la tierra. Es por eso que Yeshua tuvo que convertirse en el Ben David. Él viene de la familia de David. Y Yeshua es tanto Ben David como Ben Elohim. Él nació de una alma, como hemos visto, de una virgen, de una alma. Él es el Ben David, él es el descendiente de David, el que venía para traer la presencia del Creador a esta tierra. Él, mis hermanos, Yeshua, él recibió los derechos terrenales del reinado del rey David. Ahora, Hasatán ni siquiera sabía dónde estaba ni quién era.
Ni siquiera pudo encontrarlo, pero los sabios que venían de tan lejos sabían dónde estaba. ¿Por qué Herodes mató a todos los bebés en Belén? Hasatán estaba instigando la muerte de estos bebés, pero no sabía dónde estaba Yeshua. No sabía con quién era que tenía que enfrentarse. Solo durante la tevilá de Yeshua. Solo cuando Yeshua viene a Yohanan, a Matbil, al inmersor. Como dice Matías 3:13 al 17. Entonces Yeshua vino de Galilea al Jardín para ser sumergido por Yohanan. Pero Yohanan trataba de impedírselo diciendo, yo debo ser sumergido por ti y tú vienes a mí. Y le respondió Yeshua y le dijo, permítelo, porque estamos obligados a cumplir todas las instrucciones que ha ordenado Adonai. Y entonces Yohanan lo sumergió. Tan pronto como Yeshua fue sumergido, salió fuera del agua. En ese momento los cielos se abrieron y vio al Ruach HaKodesh de Elohim que descendía como la semejanza de una paloma y vino sobre él. Y una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mis hermanos, aquí fue la primera vez que Hasatán se enteró. ¿Por qué? Porque fue de aquí que ahora lo persiguió al desierto. Después de que vemos la experiencia de la tevilá de Yeshua, y Yeshua va al desierto y se encuentra ahora cara a cara con Hasatán. Y le da la primera paliza. Es la primera vez en la historia de la humanidad que alguien se enfrenta cara a cara con Hasatán. Y lo vence. Le da una paliza en ese momento. Y Yeshua, luego, ya Hasatán lo identifica. Y ahora, Yeshua es puesto en el poste de ejecución. Y ahí es donde la palabra dice que le contusionó la cabeza a Hasatán. Y Yeshua lo derrotó, como dice Colosenses. Él los exhibió públicamente derrotados. Fue una batalla a muerte, pero la muerte de Yeshua es la victoria sobre Hasatán. Bendito es su nombre porque ahí fue cuando derrotó al enemigo. Después de la muerte, sabemos, Yeshua resucita y asciende, se entrona, es declarado el rey del universo, recibe toda su cabot, todo ese fuego, toda esta gloria, y luego derrama sobre nosotros su Ruach, el Ruach HaKodesh. ¿Y qué nos dice? Después de que derramó su Ruach sobre nosotros, hijos, extiendan el reino. Extiendan el reino. Yo les doy la autoridad sobre este planeta. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Vayan, extiendan el reino. Vayan, echen fuera demonios, sanen enfermos, limpien leprosos. Hablemos del nombre de Yeshua. Extendamos el reino, extendamos a Yeshua, el conocimiento de Yeshua. Él nos ha dado la autoridad, mis hermanos, otra vez sobre este planeta. Ya, mis hermanos, la autoridad en ningún lugar de la tierra la tiene Hasatán. En el lugar donde estemos, mis hermanos, Hasatán tiene que despojar esos lugares, porque hoy tenemos la autoridad del reino. Tenemos la autoridad de Yeshua en cualquier lugar donde viven los hijos del Eterno, en esta tierra, los creyentes en Yeshua. Y Yeshua dice que él tiene toda la autoridad sobre todo el planeta, porque él es el Ben David, porque él es el Ben Elohim. En el libro de Mateo 28:18 dice, y Yeshua se acercó y habló con ellos diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. En la forma que me envió el Padre, así yo los envío. Y Yeshua, mis hermanos, ha estado reinando en este trono celestial durante todos estos 2000 años. Y pronto regresará. Y él no volverá para darle la tierra a Hasatán, sino para tomarla, para destruirlo.
Él mismo resucitó y volverá para resucitar a todos los que han creído en Él. Esta es la buena noticia de Yeshua. Este es la autoridad del reino. Este es el mensaje del reino. Y tenemos que predicarlo, mis hermanos, en cada nación hasta que Yeshua regrese. ¿Qué nos dice la palabra? Que todas las naciones al final del tiempo se levantarán contra Jerusalén. ¿Por qué Hasatán intenta destruir Jerusalén? ¿Por qué el antimashia, por qué el anticristo intentará destruir a todos los judíos en Jerusalén? Hasatán sabe una cosa. Y Yeshua dijo que no regresará hasta que los Yehudim en Jerusalén hagan una oración. Por eso él no quiere soltar Jerusalén. Porque ahí está la clave. ¿Qué oración tiene que hacerse en Jerusalén? Él no quiere que el pueblo Yehudí regrese a Jerusalén. Y Yeshua regresará a una Jerusalén unida. Sin embargo, hoy nosotros vemos a la ciudad de Jerusalén dividida entre católicos, cristianos, islamitas, judíos. Pero Yeshua mismo proclamó, pues te digo, Mateo 23:39, que desde ahora tú no me verás más hasta que digas con verdadero arrepentimiento, Baru Abba Beshem Adonai, Baru Abba Beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre de Adonai. ¿Qué provocará, mis hermanos, esta gran batalla? ¿Qué causará Gog y Magog? ¿Hacia dónde nos dirigiremos? ¿Qué causará todo esto? Que usted y yo estemos ahí, en el centro del huracán, y habrá un despertar en Israel, habrá un despertar espiritual, y la gente, mis hermanos, se volverá a Yeshua. Estamos seguros, la gente gritará, como dice aquí Yeshua, Baru Abba Beshem Adonai. El pueblo gritará, mis hermanos, estas palabras. Y Hasatán empezará a entrar en pánico y dirá, solo hay una salida, matar a todos en Jerusalén, para que nadie proclame aquí Baru Abba Beshem Adonai, porque el día en que en Jerusalén el pueblo Yehudí comience a proclamar con verdadero arrepentimiento Baru Abba Beshem Adonai, él regresará. Y Hasatán hoy dice, tengo un plan para todos en Jerusalén, matar a todos en Jerusalén. Mis hermanos, pero es demasiado tarde, porque nosotros desde las naciones, en todas las naciones, hemos comenzado a clamar Baru Abba Beshem Adonai, y desde las naciones nos centraremos en Israel. En el libro de Revelación 22:20 termina diciendo, el que da testimonio de estas cosas dice, sí, yo vengo pronto, amén, amén, ven María, Yeshua Meshijá, ven Adonai Yeshua HaMashiach. Este debe ser nuestro clamor, Baru Abba Beshem Adonai. Aleluya.